Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, buenas tardes. Siendo las 16:30 vamos a dar inicio a nuestra nueva clase de biología. Lo que vamos a ver hoy corresponde a parto, lactancia, métodos anticonceptivos y algunas de las infecciones de transmisión sexual más conocidas o más habituales. ¿Se escucha muy bajo? Déjenme subirlo. ¿Se escucha mejor? ¿Y por ahí? Perfecto, entonces vamos a empezar. Debemos recordar que la clase pasada tuvimos algunos problemas técnicos, pero espero que hayan visto el video, donde hablamos de la fecundación, las etapas de la fecundación, y también hablamos de las hormonas que intervienen durante todo el proceso del embarazo. Además, mencionamos algunas cosas de desarrollo embrionario que en realidad aparecen muy escasamente en la PSU, así que no se perdieron de mucho, pero ahora sí vamos a ver algo que entra bastante, que corresponde al parto y la lactancia, y sobre todo los métodos anticonceptivos. Así que vamos a empezar con el parto, que corresponde a la etapa de finalización del embarazo, del periodo de gestación, que en la especie humana son aproximadamente a las 40 semanas de gestación. Este parto es importante que se desencadena principalmente por una hormona que secreta el mismo feto, que es el cortisol, la hormona del estrés. Esta hormona del estrés, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, activa todos los procesos de feedback positivo que liberan oxitocina, además de liberar relaxina, que tienen mucho que ver con el proceso de parto. Ahora, esta hormona que produce el feto, que es el cortisol, va a colaborar en la disminución de la progesterona. La disminución de la progesterona, como ustedes ya recordarán, la progesterona es la hormona que mantiene el embarazo porque es la encargada de que el endometrio no se mueva de su ubicación. Por lo tanto, al descender en su concentración en sangre, lo que va a provocar es que el útero se vuelva más sensible a las contracciones que son provocadas por la oxitocina. Las etapas del parto son principalmente 3. La fase activa, que es la fase de dilatación, y luego la fase de expulsión y finalmente el alumbramiento. Habitualmente se confunde la fase de expulsión con la de alumbramiento porque se tiende a pensar que el alumbramiento corresponde a la salida o a la expulsión del feto, pero la fase en la que el feto sale del útero corresponde a la fase de expulsión, mientras que la fase de alumbramiento corresponde a la liberación o eliminación de la placenta, junto con todos los anexos embrionarios que ya vimos la clase pasada y que acompañan en el desarrollo a este embrión y luego al feto. Entonces, si se fijan acá arriba, en la anterior, yo dije que la oxitocina, o lo podíamos ver, la oxitocina aumenta las contracciones uterinas y se regula a través de un feedback positivo, mientras que la relaxina es la hormona que va a colaborar en la dilatación del cuello uterino. Entonces, si bien el feto comienza con todo el proceso al liberar este cortisol activa todos los procesos de regulación en el cuerpo de la mujer.
Por lo tanto, se va a empezar a sintetizar y a liberar al torrente sanguíneo la oxitocina, que va a colaborar con las contracciones y además la relaxina, que va a permitir, como podemos ver en la fase activa del parto, de la dilatación, que el cuello uterino o el cervix, como aparece aquí en la imagen, se dilata alcanzando unos 10 centímetros más o menos. ¿Sí? 10 centímetros son lo que debe alcanzar de dilatación el cuello del útero para poder continuar con el proceso de parto. Luego, en la fase de expulsión, es el feto el que es expulsado desde el útero a través de las contracciones, y el alumbramiento, cuando ya el feto ha sido expulsado por completo del útero, se debe esperar cierto tiempo para eliminar la placenta, porque la placenta finalmente sale sola. La placenta es eliminada junto con el cordón umbilical, junto con el resto de los anexos embrionarios. Antiguamente, al nacer el feto, los médicos de hace mucho tiempo atrás no consideraban importante esperar a que la placenta se desprendiera por sí sola. Y eso llevaba finalmente a la muerte de muchas madres posteriores al parto, porque desemboca en un sangrado excesivo, ¿cierto? En una hemorragia que finalmente podía incluso hasta matar a la madre luego del parto. Hoy en día se sabe que la placenta se desprende por sí sola, el útero se cicatriza en parte por sí solo, eliminando todo este conjunto de estructuras que ya no son útiles porque solamente sirven durante el proceso del parto, o sea, del embarazo. Por lo tanto, tienen que eliminarse. ¿Cómo se controla entonces hormonalmente todo el proceso del parto? Si se fijan, es el feto el que activa su glándula suprarrenal. Recordemos que el estrés es un proceso natural que pasan todos los seres vivos, y el estrés corresponde a todo un conjunto de situaciones que llevan al individuo, en este caso al feto, a liberar cortisol. Obviamente, ¿qué es lo que ocurre aquí? El espacio se hace escaso para el feto ya está incómodo, necesita ser expulsado, por lo tanto, se activa la producción de cortisol en la corteza de las glándulas suprarrenales. Este cortisol desemboca o provoca también la caída de la producción de progesterona. Y al descender la progesterona en la sangre, comienzan finalmente la liberación de oxitocina. El útero se vuelve mucho más sensible a la oxitocina al tener baja concentración de progesterona que le esté aportando esta rigidez. Por lo tanto, al descender la progesterona y aumentar la oxitocina, comienzan las contracciones uterinas que se regulan por feedback positivo. Esto quiere decir que la contracción del útero provoca el descenso del feto, el feto al mismo tiempo presiona el cuello del útero y eso envía señales hasta el hipotálamo y la hipófisis para un aumento en la producción de oxitocina. Al aumentar la oxitocina, aumentan también las contracciones. Por esa razón, decimos que se regula a través de un feedback positivo. Ahora, al finalizar la expulsión, se inhibe también las contracciones del músculo, se disminuye la cantidad de cortisol que circula por la sangre de la madre porque se separa al feto de la madre a través del corte del cordón umbilical. Por lo tanto, eso desemboca en que al no estar el estímulo de presión del feto sobre el cuello del útero, se empieza a disminuir la liberación de oxitocina. Esta oxitocina no desciende de golpe, por lo tanto, el útero sigue contrayéndose con menor intensidad, pero finalmente se elimina la placenta y los anexos embrionarios. Entonces, luego de que esto es finalmente lo que ocurre durante el parto, debido o a causa, la causa es la liberación de cortisol por parte del feto que se estresa. Este cortisol, como ya les decía, estimula la disminución de la producción de progesterona por parte de la placenta. Esto también estimula la liberación de oxitocina, como pueden ver ahí arriba, en la hipófisis,
a través de la neurohipófisis. Recordemos que la oxitocina es una neurohormona, es sintetizada en el hipotálamo y el hipotálamo la envía y la almacena en la neurohipófisis o hipófisis posterior. Por lo tanto, el hipotálamo es estimulado para la síntesis de más oxitocina, mientras que la neurohipófisis es estimulada para la liberación de esta oxitocina que está almacenada. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que esta oxitocina va a viajar por la sangre hasta el útero y en el útero se van a estimular las contracciones del músculo, que es la parte más importante de este órgano. La relaxina, como pueden ver acá abajo, estimula al cuello del útero para que éste se dilate. Y las prostaglandinas, ¿cierto?, que van a ser las hormonas que vienen desde la neurohipófisis, van a permitir que todo este conjunto de eventos terminen en la expulsión del feto y luego terminen con la expulsión de la placenta o el alumbramiento. En el proceso de lactancia ocurre algo bastante similar. Tenemos que pensar que las glándulas mamarias, si bien se desarrollan las mamas durante la pubertad, es durante el proceso de embarazo o de gestación que las glándulas mamarias se desarrollan. Esto es gracias a los estrógenos que son producidos en mayor cantidad durante el embarazo. Los estrógenos además estimulan el crecimiento del útero, además estimulan el crecimiento de las mamas y el desarrollo de las mamas, por lo que ustedes pueden ver acá, las glándulas mamarias podríamos decir, se organizan a través de diferentes alvéolos, ¿cierto?, que tienen un conducto que lleva la leche hacia el exterior. ¿Cómo funciona esto? Es la hormona prolactina, sintetizada en la hipófisis, adenohipófisis, o sea, la hipófisis anterior, la que va a estimular a los alvéolos mamarios para que produzcan leche materna. Mientras que es la oxitocina la encargada de lo que conocemos como la bajada de la leche, o sea, la eyección. Si no hay oxitocina, la prolactina de todas formas puede fabricar leche. El problema será que esta leche no podrá salir de la mama, provocando muchas veces una incomodidad en la mamá que pueden incluso desembocar en la mastitis, que es una infección de las glándulas mamarias y que es bastante grave. Entonces, la hormona prolactina lo que permite es la producción de leche en los alvéolos mamarios y la oxitocina, que es la misma hormona que permite el parto, es la encargada durante el proceso de lactancia de la eyección o eliminación de la leche. Ahora, ¿cómo se controla esta hormona? Aquí ocurre exactamente lo mismo que con la oxitocina. Tenemos que pensar que esto ocurre siempre que haya un amamantamiento del recién nacido. Cuando el recién nacido succiona el pezón materno, este es el estímulo que lleva la información hacia el hipotálamo, hacia la hipófisis, y que permite la liberación de prolactina a la sangre. Cuando la prolactina aumenta, se estimula la producción de leche en la glándula mamaria. Por lo tanto, mientras más sea amamantado el bebé, más prolactina se producirá. Por lo tanto, mayor cantidad de leche se va a poder producir en la glándula mamaria. Esto, como ustedes pueden ver, se estimula muchísimo más durante la noche que durante el día. Además, la prolactina suprime la ovulación, por lo que se transforma finalmente en un anticonceptivo natural el proceso de lactancia, porque provoca una amenorrea, lo que significa que el ciclo menstrual todavía no se reanuda. Y tenemos que pensar que esto es sumamente importante y sumamente natural, porque cuando una hembra se encuentra amamantando a sus crías, no va a existir la posibilidad de un nuevo proceso de embarazo, porque está enfocada en la crianza de ese cachorro, podríamos decirlo así, si hablamos como mamíferos. Por lo tanto, se suprime la ovulación. Y además hay una mayor cantidad de prolactina secretada por la noche. Por lo tanto, las glándulas mamarias van a tender a llenarse mucho más rápido durante la noche que durante el día. ¿Y qué permite la oxitocina? Permite también
a través de la succión del bebé, permite que aumente la oxitocina en la sangre, con lo cual la leche que ya está dentro de la glándula mamaria, producto de la acción de la prolactina, finalmente sea eyectada de la mama y el recién nacido pueda acceder a esa leche. Y esa leche, por supuesto, después se va renovando. La mama queda vacía, la prolactina se activa y sigue produciéndose leche. Mientras más se estimule la glándula mamaria, mayor cantidad de leche podrá producir la madre. Aquí tienen que pensar que en muchos casos los médicos le dicen a la mamá que no produce suficiente leche o que la leche es muy delgada y por lo tanto no es adecuada para el recién nacido y le ofrecen alternativas como leches artificiales o sintéticas. Siempre la mejor leche es la leche de la mamá. Siempre la mejor leche es la leche materna, sobre todo la primera leche que la madre produce, que es un suerito muy, muy líquido, que no es en gran cantidad, pero que tiene la característica muy importante de traspasar anticuerpos de las enfermedades que la mamá ya es inmune a ellas, se las traspasa al recién nacido. Piensen que este recién nacido viene casi en blanco, por lo tanto no conoce su sistema inmune ningún agente patógeno que se encuentre fuera del cuerpo de la mamá. A través de la placenta también pasaron algunos anticuerpos, pero la leche materna, el calostro, que es el primer suero que elimina la mamá a través de su glándula mamaria, corresponde a un líquido, a una sustancia alimenticia que tiene una gran concentración de anticuerpos y que facilita la adecuación del sistema inmunológico del recién nacido. Eso es sumamente importante. Aquí me dicen, Elizabeth, que hay casos cuando la madre no produce leche. La madre producirá leche siempre y cuando exista el estímulo. Si la madre no tiene el estímulo del amamantamiento, no va a producir leche. Por lo tanto, por ejemplo, cuando los recién nacidos tienen que estar quizá en incubadora o tienen que estar apartados de la mamá y no tienen la posibilidad de lactar a libre demanda, que es lo que se sugiere por parte de los obstetras, es necesario que la mamá estimule como si el recién nacido estuviera amamantando. Por lo tanto, debe sacar leche para poder estimular la glándula mamaria. Otras veces se dice que la leche materna no es suficiente para el recién nacido, por lo tanto hay que complementarlo con leche artificial o los rellenos, y eso tampoco es necesario porque la leche materna permite que los recién nacidos se desarrollen de la mejor manera posible. Entonces, la composición de la leche, fíjense en las diferencias. Tenemos en la leche materna un 70 kilocalorías más o menos por ml, la leche de vaca más o menos lo mismo. En agua, similares, o sea, lo mismo. La lactosa, que es el carbohidrato necesario para el lactante, que le entrega mucha energía para su crecimiento, fíjense que en la leche materna es mucho más alto que en la leche de vaca. En la leche de vaca hay una baja cantidad de lactosa. El calcio es mucho menor en la leche materna que en la leche de vaca. En el caso de las proteínas totales, es menor en la leche materna. Las grasas totales son mayores, indispensables estas grasas para el desarrollo del sistema nervioso. Anticuerpos, fíjense, 0,14 gramos por 100 ml de leche materna, mientras que en la leche de vaca hay muy pocas, muy poco anticuerpo. De fósforo, mucho menor en la leche materna, y de colesterol, similar a la leche de vaca. Tenemos que pensar que somos el único mamífero que se alimenta de leche de otros mamíferos, ¿sí? La vaca no toma leche para poder amamantar ni para poder fabricar leche ella misma desde su cuerpo. Por lo tanto, ¿qué necesita una mujer para producir una buena cantidad de leche o una cantidad de leche nutritiva? Tiene que tomar mucho líquido y además tiene que alimentarse de buena forma. Me preguntan ahí, Claudia, ¿qué sucede cuando la mamá amamanta al bebé y no sale leche?
Lo que pasa es que la bajada de la leche no es instantánea, es todo un proceso, igual que el parto. Ustedes tienen que pensar que el proceso del parto podría llevarlo a cabo una mujer por sí sola. Una mujer debería ser capaz de tener a su bebé, de parir por sí sola, sin ninguna ayuda, siempre y cuando se dé el tiempo y tenga un tiempo prolongado para que el cuerpo se acostumbre, vaya eliminando a la sangre endorfinas para calmar el dolor y al mismo tiempo el proceso sea gradual. Lo mismo que pasa cuando se trata del amamantamiento. También es un proceso. Muchas mamás primerizas, sobre todo, se estresan mucho debido a que la leche baja muy lentamente o que eliminan muy poquita. Esta poquita cantidad de leche es suficiente para ese bebé durante los primeros días y es el calostro. Por eso el bebé debe ser amamantado todas las veces que lo necesite. Por eso se dice que tiene que ser a libre demanda. Tenemos que pensar que esta composición de la leche, si bien nos puede parecer que tiene poco calcio, poco fósforo o pocas proteínas, eso es lo que necesita el cachorro de un ser humano, porque el cachorro de vaca quizá necesita todo lo que tiene la leche de vaca, pero la cría humana no lo necesita. Entonces, Mati me dice, quiere decir que si una cría puede ser amamantada por un tiempo indeterminado, no entiendo la pregunta. ¿Cómo por un tiempo indeterminado? Claudia me pregunta, a muchas mamás primerizas se les rompe el pezón ya que no hay costumbre. ¿Qué le puedo decir? Que hay ejercicios que deberían ser enseñados por los obstetras y que deberían ser practicados por las mamás previo al parto, porque el pezón debe ser preparado para el amamantamiento. Y el pezón solo se va a romper si es que no hay un amamantamiento adecuado, si es que la postura del recién nacido no es la correcta, porque el pezón debe ingresar en la boca por completo del recién nacido. El recién nacido no debe tomar solamente desde la puntita, porque si toma desde la punta del pezón, primero, va a tragar mucho aire y va a tener muchos cólicos, y segundo, va a romper el pezón de la mamá. Si es un correcto amamantamiento, el pezón debería quedar por completo en el interior de la boca, generando un vacío para que no ingrese aire y además para que no se rompa el pezón. Y como me dice Mati, yo me imagino lo que me está tratando de preguntar, pero no hay un tiempo determinado para el amamantamiento. Pero sí nosotros incorporamos alimentos sólidos o alimentos distintos, variados, a la alimentación de los niños, de los lactantes, a partir de los 6 meses más o menos. Porque la verdad es que no sé por qué, porque en realidad los lactantes necesitan de la leche materna durante el periodo de lactancia, que son aproximadamente 2 años. Hasta los 2 años sería adecuado amamantar a un niño, independiente de todo lo que se pueda pensar, porque si bien está comiendo, pero el amamantamiento no solamente sirve para la alimentación, sirve para las defensas, sirve además para la vinculación entre la mamá y el niño y el lactante. Por lo tanto, es indispensable el proceso de lactancia. Y que este proceso de lactancia se vaya dejando por sí solo a medida que el niño deja de necesitar este amamantamiento. Porque hay muchas mamás que, por ejemplo, ya se aburren de amamantar y se echan ají en el pezón o ya le cortan finalmente el amamantamiento sin que el niño esté preparado para ese corte. Por lo tanto, somos mamíferos y eso nos clasifica dentro de las especies que requieren de este tipo de apego, tal y como dice Kio Díaz. Es necesario este apego. Ahora, dentro de los métodos anticonceptivos también vamos a hablar de algunos que son más habituales o más conocidos. Y estos métodos anticonceptivos tienen relación con el control de la natalidad y la regulación voluntaria en el número de embarazos. Y hay bastantes métodos, que algunos impiden la concepción, otros favorecen la concepción también, si es control de la natalidad. No pensemos que solamente es para evitar los embarazos, porque también vamos a encontrarnos con métodos aquí que facilitan a una pareja cuando desean
tener un hijo. Vamos a clasificarlos de diferentes formas. Por ejemplo, métodos naturales y métodos artificiales. Estos que tengo acá en este cuadrito son los naturales, el resto son todos artificiales. Dentro de los naturales tenemos el coitus interruptus, la temperatura basal, el método de Billings y la abstinencia. Los demás son todos artificiales. Por ejemplo, los métodos químicos como los espermicidas, la píldora, ¿cierto? La pastilla anticonceptiva, que es también un método hormonal. El dispositivo intrauterino, ¿cierto? Y también los métodos anticonceptivos irreversibles. Por ejemplo, el DIU, que tiene diferentes formas, que habitualmente es conocido como la T de cobre. Y tenemos los que son irreversibles, que requieren de una intervención quirúrgica. Por ejemplo, la ligadura del oviducto y también la vasectomía. En los métodos de barrera tenemos el preservativo femenino y masculino y el diafragma, y los métodos de emergencia como la píldora del día después. Entonces, por ejemplo, el diafragma, ¿cómo lo podemos clasificar? De acuerdo a su origen es artificial, además es un método reversible, además es un mecanismo de barrera y se considera como efectivo. Y esto se relaciona con la cantidad de embarazos de acuerdo a encuestas, estudios, de acuerdo a lo que se ha estudiado respecto de mujeres que utilizan este artefacto como método anticonceptivo para evitar el embarazo. Por eso se considera como efectivo. Si es que se usa de forma correcta, es efectivo. Habitualmente se acompaña de espermicidas para colaborar, además del bloqueo del paso de los espermatozoides, se agrega espermicida que facilita la eliminación de espermatozoides. Mueren muchos espermatozoides, por lo tanto, hay menor probabilidad de que alguno pase. Se coloca en el cuello del útero y debe ser colocado varias horas antes de un coito y debe ser retirado varias horas después de un coito. Por lo tanto, podríamos decirlo así, es bastante incómodo si lo pensamos, pero es bastante efectivo. La vasectomía, por ejemplo, es de origen artificial, es irreversible o parcialmente irreversible. Es un mecanismo quirúrgico. Se deben cortar los conductos deferentes como se ve en la imagen, ¿cierto? Los conductos deferentes se cortan cercanos a los testículos, a las gónadas masculinas, por lo que, si recuerdan, cuando vimos el aparato sexual masculino, el líquido seminal lo que no va a contener son espermatozoides. Eso es lo que se busca con la vasectomía, que no lleve espermatozoides. Lo que sí va a llevar sigue siendo el líquido seminal, ¿cierto? Producido por las vesículas seminales, y además el bicarbonato o este líquido gelatinoso que yo les comenté cuando vimos esa clase, que son liberados tanto por la próstata como por las glándulas bulbouretrales. Es lo mismo que se hace con los oviductos. Con la ligadura o corte de oviductos se hace exactamente lo mismo. Se cortan las trompas de falopio y se anudan o se cauterizan. Por lo tanto, queda separado el camino y el ovocito no puede encontrarse con el espermatozoide. La combinación estrógeno-progesterona, que son las pastillas anticonceptivas independiente de las concentraciones que tengan, son de origen artificial, son reversibles, y a esto me refiero con que al momento de dejar este método anticonceptivo, se podría generar una gestación de forma inmediata. También es un mecanismo farmacológico y además es muy efectivo si se utiliza de forma adecuada, ¿sí? Si una mujer consume la píldora, pero una vez a la semana, siendo que es una vez al día, y como es un método hormonal, debe ser consumido todos los días a la misma hora, va a bajar su efectividad, por supuesto. Habitualmente se utilizan para evitar la ovulación, por eso se denominan como anovulatorios. Se elimina la ovulación, por lo tanto, se simula el ciclo, pero sin permitir que salga desde el ovario el ovocito. Como ya les decía,
Amenorrea de la lactancia, ¿cierto? Origen natural, es de carácter reversible, es un mecanismo natural también y es muy efectivo, que es lo que les comentaba con la lactancia, donde la mujer al amamantar inhibe la ovulación de forma natural. Me preguntan, ¿es verdad que si una mujer toma durante varios años la pastilla anticonceptiva puede llegar a ser infértil? La verdad es que hay estudios acerca de eso, pero hay dos posibilidades. La mujer, después de tomar mucho tiempo la pastilla anticonceptiva, por ejemplo, pensemos en una mujer que empezó a los 20 años a tomar la pastilla anticonceptiva y a los 35 quiere ser mamá. Son 15 años de pastilla anticonceptiva. Si deja de tomarla, como es reversible, debería empezar a ovular nuevamente. Pero pasado los 35 años ya es un poco más difícil el proceso de embarazo, el proceso de fecundación. Es mucho más difícil que haya una fecundación, pero no se relaciona con la pastilla anticonceptiva, porque también existe el mito de que al tomar pastillas anticonceptivas, al momento de quedar embarazada, hay mayores probabilidades de que haya embarazos múltiples. Y esto también puede ser cierto. Si tenemos muchos ovocitos que maduraron en el ovario y tienen una barrera y no pueden salir, al momento de sacar la barrera quizá los ovocitos van a salir todos juntos. Esto también quizá podría llevar a embarazos múltiples. Elizabeth me pregunta, ¿al tomar pastillas anticonceptivas uno deja de ovular? Exacto, deja de ovular. Eso es lo que ocurre, es anovulatorio. Otro método es el implante subdérmico, que está bastante de moda últimamente. Es como un tubito que va liberando hormona de manera constante a la sangre. Se implanta debajo de la piel, es subdérmico, y se puede mantener de acuerdo a la marca, de acuerdo a la farmacéutica, por diferentes cantidades de tiempo. Pueden ser meses, como pueden ser 3, 5 años, al igual que las inyecciones que tienen podríamos decir que el mismo mecanismo de acción. La diferencia con este implante es que pequeñas concentraciones se van liberando de manera constante. Es de origen artificial, también es reversible, es farmacológico, hormonal y también es muy efectivo. Este tipo de métodos se utilizan bastante en mujeres que tienden a olvidar el consumo de la pastilla anticonceptiva o no les gustan las inyecciones o también necesitan de un aporte de hormona más bajo, porque como es constante, va liberando menores concentraciones de hormona. Por ejemplo, las inyecciones son una bomba de hormonas que se coloca cada 3 o 4 meses y es mucha cantidad. El preservativo es el único, y esto es sumamente importante, es el único anticonceptivo o método anticonceptivo que previene de manera eficaz las infecciones de transmisión sexual. No es infalible, ¿cierto? Es efectivo si se utiliza de buena forma, pero no es 100% efectivo, nada es 100% efectivo. Es de origen artificial, también es reversible y es considerado un mecanismo de barrera. Hay de varios tipos, también hay de varios materiales. De látex es el más habitual y hay de otro material que tiene la característica de ser un poco menos confiable, porque los poros del material son más grandes, por lo tanto puede atravesar un virus, por ejemplo, el VIH, que es un virus muy pequeñito, pero sirve para la protección de personas que son alérgicas al látex. Me preguntan, morrocotudo, ¿ayudaría a retrasar la menopausia el tomar anticonceptivos hormonales? No, no ayudaría a retrasar la menopausia porque los ovocitos tienen que recordar ustedes que la mujer nace con una gran cantidad de ovocitos. Estos van muriendo a medida que avanza la vida de la mujer, pero al momento de la fecundación, el ovocito fecundado tiene la misma edad de esta mujer. Por lo tanto, van echándose a perder, van mutando y van siendo eliminados. Por lo tanto, la menopausia no tiene mucho que ver con el tomar anticonceptivos hormonales. Flavia me pregunta, profe, ¿por qué a las mujeres que usan el Implanon no les llega el periodo? Mira, me voy a devolver un poco. Si ustedes se fijan en la píldora anticonceptiva, hay 1, 2, 3 semanas con pastilla de color.
Y la última semana es una pastilla blanca. La última semana corresponde a la semana que debería la mujer tener su menstruación, porque son pastillas que no tienen hormonas. Por lo tanto, las hormonas se consumen durante 3 semanas para mantener lo habitual del ciclo. Recordemos que la cantidad de hormona que la mujer produce durante el ciclo es diferente cada día. Por eso es tan importante ir siguiendo la secuencia. Las pastillas que ustedes ven aquí, cada una de ellas no tiene la misma concentración. La del día 1 tiene diferente concentración que la del día 14, por ejemplo. Y las últimas no tienen hormona, sirve como placebo para que la mujer no pierda la costumbre de tomar la pastilla todos los días a la misma hora. Pero tiene la posibilidad de cortar el aporte de hormona para que tenga menstruación. En el caso del Implanón, el implante subdérmico está debajo de la piel y produce hormona durante todo el periodo. Por lo tanto, las mujeres que lo tienen no van a tener su menstruación. Esa es la respuesta. Los espermicidas, como ya les decía, acompañan habitualmente los mecanismos de barrera, son de origen artificial, reversible y además son químicos y son considerados como de barrera. Son bastante menos efectivos, por sí solos no son muy efectivos. La ligadura de oviductos, como les decía anteriormente con la vasectomía, corresponde a la ligadura, al corte de los oviductos, a la trompa de falopio, con la posterior cauterización. Se considera como artificial, es irreversible también y necesita de un mecanismo quirúrgico. Y además es muy efectivo. Tampoco infalible. Antiguamente solo se anudaban las trompas de falopio, se les hacía un nudo, pero los espermatozoides algunos lograban atravesar por entre medio de los pliegues. Hoy en día se corta y se cauteriza. Método del calendario del ritmo. Pensemos en que esto es solo para mujeres que tienen un ciclo menstrual constante o que ya manejan un ciclo hormonal que es, ¿cómo decirlo?, son regulares. Es de origen natural, es reversible también y es menos efectivo porque pensemos, cualquier cosa, cualquier situación que lleve a la mujer a un proceso estresante puede desencadenar una ovulación. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los procesos de abuso o en los procesos de violación. La mujer pasa por un episodio estresante durante un abuso sexual y puede finalmente ovular. Por lo tanto, es menos efectivo. Pero lo que sí sirve bastante para el seguimiento del ciclo menstrual con el objetivo de tener un embarazo. Porque pueden, por ejemplo, seguir la temperatura en la ovulación. Posterior a la ovulación, la temperatura aumenta en el cuerpo de la mujer aproximadamente 1 grado. Y además tenemos el método de Billings, que acompaña el método del calendario, que corresponde al seguimiento de los días para determinar cuándo es el periodo fértil, que corresponde a los días intermedios del ciclo. Tenemos que recordar aquí que el ciclo menstrual se debe abordar hasta el final, ¿cierto? Y de ahí hacia atrás contar 2 semanas, porque las 2 semanas posteriores a la ovulación son siempre estables. Las semanas o los días anteriores no siempre son estables. El dispositivo intrauterino, ¿cierto?, conocido como la T de cobre, es de origen artificial, es reversible, es considerado un mecanismo de barrera y además es considerado bastante efectivo. También es importante considerar que se cree por parte de algunas personas que puede también ser abortiva. Lo que hace la T de cobre es cambiar el pH al interior del útero. Recordemos que los espermatozoides son muy sensibles a la baja de pH, por eso tienen que ir acompañados de una gran cantidad de sustancias que le favorezcan en el ambiente ácido en el que van a moverse. Por lo tanto, un útero ácido no es lo que necesita un espermatozoide para poder llegar hasta el ovocito. Al cambiar el pH, es muy poco probable que algunos espermatozoides lleguen hasta el ovocito. Y si se fijan, ocupa el fondo del útero
y ocupa bastante espacio, por lo tanto, de haber alguna fecundación, puede que no se permita la implantación, aunque es más habitual pensar que el cobre cambia el pH dentro del útero, lo que dificulta la vida o la sobrevivencia de los espermatozoides. Y finalmente las infecciones de transmisión sexual, que son a que antiguamente se les llamaba ETS, enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día se les considera como infecciones, son enfermedades aparte de todo el resto de enfermedades y se consideran dentro de un subconjunto, porque se transmiten principalmente a través del contacto sexual. No es la única forma, pero es el principal. Por ejemplo, la gonorrea, ¿cierto? Que en la mujer provoca secreción vaginal o sangrado y dolor abdominal, y en el hombre dolor al orinar, secreción uretral purulenta, y también puede ocasionar esterilidad. Son provocadas la gonorrea y la sífilis por bacterias. Por lo tanto, al ser detectadas deben ser tratadas con antibióticos. La sífilis, por ejemplo, es una enfermedad que pasa por distintas etapas. Por ejemplo, la mujer puede no detectar que tiene sífilis. Esta bacteria, Treponema pallidum, viaja, ingresa al cuerpo de la mujer y viaja directamente hacia el sistema nervioso, por lo que finalmente provoca daño neurológico. En el hombre es más evidente porque tiene características visibles, en la mujer no. La clamidiasis puede no presentar síntomas, ¿sí? Pero pueden aparecer secreciones inusuales, ardor al orinar y otros síntomas. También provocada por una bacteria. Estas tres son provocadas por bacterias. Por lo tanto, las tres pueden ser tratadas con antibióticos. En el caso de los virus que provocan algún tipo de infección de transmisión sexual, tenemos el virus del papiloma humano, ¿cierto? Que provoca irritaciones, puede provocar verrugas en el área genital, en la zona del cuello uterino también, y estos se asocian a un mayor riesgo de cáncer de cuello de útero. Las mujeres, para detectar este virus del papiloma o algún efecto de este virus del papiloma, deben realizarse desde los 30 años, si no me equivoco, o desde antes, el examen del Papa Nicolau, que detecta la presencia de este virus y en realidad detecta los cambios en el cuello del útero. El virus del VIH, ¿cierto?, que se contagia a través de contacto sexual y además provoca una depresión en el sistema inmunológico. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos sistema inmune, pero deprime el sistema inmunológico, por lo tanto la persona se puede enfermar de cualquier cosa. Y el virus del herpes, que provoca lesiones cutáneas, picazón, molestia al orinar y fiebre también. La candidiasis, que me faltó algo, en los virus no se pueden tratar con antibióticos, recordemos que no son seres vivos, por lo tanto los antibióticos no les provocan nada, deben ser tratados con antivirales. La candidiasis, ¿sí?, provocada por un microorganismo que habita habitualmente en el conducto vaginal, pero que al haber una baja en el pH, una acidificación, por ejemplo, cuando las mujeres tienden a hacer duchas vaginales, utilizar jabón, eso podríamos decir que alcaliniza el sector, lo que lleva a un exceso de Candida albicans, que es un hongo. Por lo tanto, desencadena una proliferación de este hongo, llevando a enrojecimiento, picazón y malestar. Debe ser tratado, por supuesto, con antimicóticos. Entonces, vamos con los ejercicios. Número 1. Uno de los signos más característicos de la dilatación corresponde a la abertura del canal del parto, donde participa activamente la hormona A, prolactina, B, oxitocina, C, progesterona, D, estrógeno, E, gonadotrofina coriónica. ¿Cuál de estas es la correcta? Laura me pregunta, ¿para qué se realiza el examen de citología?
La citología es el estudio de las células. Por lo tanto, se hace este Papa Nicolau o PAP. Y eso se envía a citología para observar todas las células en el interior. Y al observar cómo se encuentran las células y el tejido, se puede determinar si es que hay algún efecto provocado por el virus del papiloma. Y todos están en lo correcto, la respuesta es B, oxitocina. Esa es la hormona que participa activamente durante el proceso de dilatación. Bien. 2. El reflejo de succión que ejerce el recién nacido sobre la glándula mamaria genera la activación del hipotálamo, que actúa sobre la neurohipófisis, para posteriormente liberar la hormona oxitocina, la que facilita A. Contracción de los músculos asociados a los alvéolos, B. Contracción de los músculos asociados a los vasos sanguíneos, C. Relajación de los músculos asociados a los alvéolos, D. Relajación de los músculos asociados a los vasos sanguíneos, E. Cambio de tejido adiposo a glandular. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la correcta? ¿Qué método anticonceptivo es mejor, la inyección o las pastillas? Eso depende de cada persona. Va a depender de la tolerancia que tenga la mujer frente a la concentración de hormonas. Por lo tanto, hay mujeres que deben tomar pastillas con microdosis porque tienen una baja tolerancia a la cantidad hormonal. Por lo tanto, debe verlo un especialista para hacer exámenes hormonales, etc. Varios me contestaron y la respuesta correcta es la A, contracción de los músculos asociados a los alvéolos. Los vasos sanguíneos aquí no tienen nada que ver. Los alvéolos tienen que ser presionados para eliminar o para poder eyectar la leche. Por lo tanto, como los alvéolos son glándulas y no se pueden apretar solos, tienen que ser apretados por el conjunto de músculos que están alrededor de ellos. Por eso es la A. 3. La diferencia funcional entre la prolactina y la oxitocina en relación con la secreción de la leche materna radica en que A. La primera la produce y la segunda la almacena. B. La primera la genera y la segunda la expulsa. C. La segunda la secreta y la primera la almacena. D. La primera la expulsa y la segunda la genera. E. La segunda la almacena y la primera la eyecta. ¿Cuál es la correcta? Me pregunta, Kio, profe, ¿todas las pastillas anticonceptivas poseen la misma cantidad de hormonas? No, no poseen la misma cantidad de hormonas. Va a depender de las diferentes, podríamos decir, tienen una diversidad de concentraciones de progesterona y estrógenos. Y estos se complementan para poder desencadenar el ciclo, pero eso va a depender de cada mujer. Tiene que haber una gran diversidad en el mercado para que cada mujer pueda acceder a la que más se acomode a sus necesidades. Me responden correctamente la letra B. La primera la genera y la segunda la expulsa. Correcto. 4. La primera secreción que sale de la glándula mamaria, como producto de la succión del recién nacido sobre esta, presenta una composición distinta con respecto a su secreción posterior. La principal diferencia se asocia a que la primera secreción contiene mayor proporción de calcio, fósforo, lactosa, anticuerpos o colesterol. ¿Cuál es la correcta? Perfecto, es la letra D, anticuerpos. Esa es la diferencia entre la primera secreción. No lo olviden, se llama calostro. 5. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa incorrectamente la asociación entre un determinado método anticonceptivo y su mecanismo de acción? A. Ligadura de oviductos, mecanismo impide la fecundación. B. Vasectomía, interrumpe la espermatogénesis. C. Implante subdérmico, elimina la ovulación. DIU, impide la fecundación o la implantación. E. Espermicida, incapacita o mata los espermatozoides. ¿Cuál de estas es incorrecta? Como bien me contestan varios, tengo 3, ¿alguien más? Correcto, es la B. La vasectomía no interrumpe la espermatogénesis. Los espermatozoides se fabrican igual de todas maneras, pero no son eliminados hacia el líquido seminal. Perfecto, letra B. Le damos
la bienvenida a la Universidad Mayor, que nos acompaña con la pregunta desafío. 6. La finalidad de la vasectomía como mecanismo de esterilidad masculina es que el hombre fabrique un eyaculado A. Con un volumen de 5 a 6 ml, B. De máximo 20 millones de espermatozoides por ml, C. Con un pH de 7 a 8 en los fluidos, D. Un mínimo de 10 millones de espermatozoides por ml o E. Sin espermatozoides. ¿Cuál es la respuesta correcta? Perfecto, la respuesta correcta es E. La vasectomía tiene como finalidad producir un eyaculado sin espermatozoides. Parece que no estaba muy desafiante la pregunta, la vamos a cambiar. Para la próxima clase vamos a poner una más difícil. Le damos las gracias nuevamente a la Universidad Mayor con su pregunta desafío. 7. La neurohipófisis es una porción de la hipófisis en la cual se almacenan las neurosecreciones que se fabrican en el hipotálamo. La hormona que se almacena en la neurohipófisis y participa en el parto y la lactancia corresponde a la prolactina, TSH, FSH, LH o la oxitocina. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es la E, oxitocina. Recuerden que la oxitocina la fabrica el hipotálamo y la envía a la neurohipófisis y ahí se almacena. La prolactina, como algunos me contestaron la prolactina es sintetizada y almacenada por la hipófisis. No tiene nada que ver con el hipotálamo propiamente tal. El hipotálamo no la sintetiza. 8. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos utiliza un mecanismo quirúrgico para cumplir su función? A. Diafragma. B. Coito interrumpido. C. Vasectomía. D. DIU. E. Amenorrea de la lactancia. ¿Cuál es la correcta? Perfecto, la respuesta correcta es la C. Es la única que tiene que ver con un mecanismo quirúrgico, ¿verdad? Se cortan los conductos deferentes. 9. ¿Cuál de las siguientes infecciones de transmisión sexual se puede tratar con antibióticos? A. Candidiasis. B. Clamidia. C. Herpes genital. D. Condiloma. E. Pediculosis púbica. ¿Cuál es la respuesta correcta? Varios. La respuesta correcta es la B, clamidia. ¿Sí? La clamidia es provocada por bacterias, por lo tanto puede ser tratada con antibióticos. La candidiasis debe ser tratada con, como es un hongo, tiene que ser tratada con un antimicótico. El herpes genital y el condiloma corresponde a el nombre que se le da a los efectos del virus del papiloma. Y el herpes, como ya les mencioné, corresponde también a un virus. Por lo tanto, deben ser tratados a través de antivirales. Y la pediculosis púbica, o las ladillas, corresponde a un parásito. Por lo tanto, tiene que ser tratado a través de antiparasitarios. La 10. Si un método de contracepción impide la fecundación, es calificado como anticonceptivo. Si por el contrario su efecto se debe a una acción posterior a la fecundación, se puede hablar de un efecto abortivo. El levonorgestrel, conocido como píldora del día después, es un contraceptivo de emergencia que ha sido sometido a un intenso debate en torno a la naturaleza de su efecto. La experimentación en animales permite examinar el efecto del levonorgestrel sobre etapas críticas del proceso reproductivo, que no se pueden examinar en mujeres por limitaciones éticas y logísticas. Por ello, un grupo de investigadores examinaron el efecto del levonorgestrel administrado de forma poscoital sobre la tasa de embarazo en monas de la especie Cebus apella y concluyeron que la administración poscoital del levonorgestrel, cuando se presumía que ya había ocurrido la fecundación, no reduce el número de embriones que se implantan. Sin embargo, una parte de la comunidad científica considera que este experimento no permite concluir de forma definitiva que el levonorgestrel no es abortivo en mujeres. Esto puede deberse a que A. El modelo animal utilizado no es apropiado. B. Debió probarse el efecto de la píldora administrada antes de la fecundación. C. No se examinó directamente el número de abortos inducidos por levonorgestrel en las monas. D. El efecto de la droga sobre Cebus apella
no necesariamente es el mismo que en humanos. E. El levonorgestrel se administra de forma posterior a una relación sexual, por lo tanto, su efecto no puede ser anticonceptivo. ¿Cuál de estas es correcta? Tengo varios súper rápidos. Perfecto, la respuesta correcta es la D. El efecto de la droga sobre Cebus sapella no necesariamente es el mismo que en humanos, ¿cierto? Porque independiente, estamos conectados evolutivamente, pero no necesariamente tiene que ser el mismo. Están en lo correcto. Perfecto. Entonces, vamos con las dudas, que nos queda un minutito. Laura, profe, ¿qué pasa con la clase de la semana pasada? No aparece en la página. Se suponía que la iban a subir rápidamente. Voy a consultar de todas formas y voy a pedir que la suban lo antes posible. Eren, profe, ¿a un hombre con vasectomía se le podría sacar sus espermatozoides y generar un embarazo artificial? Sí, por supuesto que se puede, porque los espermatozoides no sufren de ningún daño durante la vasectomía. Marcia me pregunta sobre la pregunta 10. ¿Qué es lo que no entiende de la pregunta 10? Manolo, ¿las pastillas anticonceptivas pueden causar mutaciones? La verdad es que todo causa mutaciones porque todo puede involucrar al genoma, pero no directamente quizás. Matías, el FSH, ¿dónde se fabrica? En la hipófisis. Es una prostaglandina. Elizabeth me pregunta, en un momento dijo que todas las pastillas anticonceptivas tenían una concentración diferente. Yo tenía entendido que todas poseen la misma cantidad, excepto las blancas que son sin hormonas. No, la verdad es que tiene que seguirse el proceso del ciclo menstrual. Por lo tanto, si bien en la cajita viene un promedio, claramente tiene que variar la cantidad para que ocurra el ciclo menstrual. Si no, no podría ser así. Inger me pregunta, ¿la candidiasis puede producirse por efectos estresantes? Por supuesto que sí, al bajar las defensas también se producen cambios y eso puede hacer proliferar a la Candida albicans. Es una de las características de la candidiasis. Diana me dice, ¿de dónde sale la prolactina? ¿La sintetiza directamente la adenohipófisis o cómo es? Sí, la sintetiza directamente la adenohipófisis, al igual que todas las demás hormonas que sintetiza esta glándula. La hormona del crecimiento, FSH, LH, todas son fabricadas por la adenohipófisis. Me preguntan cómo se diagnostica la sífilis. Habitualmente en la mujer se puede diagnosticar a través de una punción lumbar, extrayendo líquido cefalorraquídeo. Manolo me pregunta, ¿puede un bebé nacer con discapacidad? Si nace con alguna malformación congénita que lo lleve a una discapacidad, sí. Manolo me dice si es que la madre toma pastillas anticonceptivas por mucho tiempo. La verdad es que ahí no. No debería influir en el desarrollo embrionario porque, como dije, es totalmente reversible. Vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy y para la próxima clase vamos a revisar el segundo ensayo de EMRE del año pasado. Sí, vamos a ver solo preguntas para que lo tengan clarito. Entonces, chicos, ha sido un gusto hacerles clase hoy día. Espero que hayan entendido todo. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.